Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de la nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias Güey. Como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablaros sobre les mascarais de invierno y en concreto de los mascaritos d'Ubieu, que son los que hemos dejar en estas imágenes y estos textos tan guapos que vamos a tener a continuación. Hoy vamos a hacer un repaso histórico a esta fiesta tan asturiana. Después vamos a hacer un repaso por los personajes que desfilen todos los años con los mascaritos d'Ubieu y por último vamos a ver unas imágenes sobre el alcuentro de Valdesotu en el concello asturiano de Siero, donde el otro día tuvo lugar el alcuentro de mascaritos que celebren todos los años en este pueblo. Fueron desfilando varias comparses de distintos puntos de España, pelescais de los pueblos de la zona de Valdesotu en el concello asturiano de Siero, cuando finaron de tocar la pandereta, bailar, xintar y en general hacer reír a la gente. El Ayuntamiento de Siero convidólos a una cena en el pabellón municipal, en la Plaza del Mercado, lo que siempre fue la Plaza del Mercado, y allí tuvieron también tocando la pandereta y echando unos bailes. Por ejemplo, al final esta jornada, la gente venía de Galiza, hicieron unos bailes tradicionales de la so tierra. Nos, los asturianos, hicimos una danza prima. Otros hicieron una obra de teatro apoyando también la cuestión lingüística, la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Una jornada perinteresante, así que esperamos que vos presten mucho este vídeo y vémonos, como siempre, al final, cronistas. Historia. Los mascaritos d'Ubieu son una mascarada urbana, la primera estudiada en Asturias, una comparsa que corría al antroxu pidiendo el aguinaldo pelescais de la ciudad. Los sus antecedentes son les mascarais d'Iviernu y les mosigangues del corpus del siglo XVII. Fue escaeciendo en el siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. Sustituía por los desfiles y bailes del carnaval burgués. Prohibía por el franquismo en el año 1937, caltubos en es aldees de la Rodalada y barrios populares. Con la democracia nos 80 tornó l'antroxu, pero non les sos traiciones. La comparsa. La destrozona, paisano entroxeu de muller o bruxa con escoba, los sábanos con ropa de cama, los zarrapastrosos con sacos y cencerros, el viejo y la viella, el cura y el diaño, la rollona y el neño, el galán y la madama, l'osu y los cinjarros, el xuan, l'aviador y los grupos de soldados, zuavos, moros, xitanos y sopistes de la estudiantía, guía al ciego col llazarillu, manda un capitán y carga la mula col aguinaldu, canten coples y faen comedies, el partu de la rollona col médicu, el suicio al pelele con xuez, pregoneru y guardies, o l'entierro de la sardina col cura, les llorones y l'enterrador, la murga o bandina de músicos acompañan la comparsa. Personajes. La destrozona. Mascarita señera del antroxu popular d'Ubieu, y un home travestiu de bruxa que va escorriendo la xente a escobazos, dando glallíos, provocando con sestos y coples de escarnio a la autoridad. Remóntase al siglo XIX, tornó volando en el siglo XX y embruxa a la ciudad. El ciego y la ciega. Los ciegos ven les lletres invisibles de la historia de la ciudad, recuellen los cantares d'antroxu en pliegos de cordel y al son de la zanfona canten les coples del coque, recreando la tradición oral asina. La osa y los cíngaros. Los uderes mascarais d'Iviernu tienen tradición urbana n'Ubieu. Na ciudad vivió la osa Petra, dando vueltas a la saula del campus San Francisco. Da otra vuelta con los cíngaros o xitanos y baila la danza l'osu atada de la cadena. La rollona col neño y el soldau. La rollona y un paisano entroxau dama de cría que da la teta a un neño malcriau con barba y faldones de cristianar. Cortéxala un soldau y faen la comedia del partu de la rollona. Los personajes documentanse en es mosigangues del corpus del siglo XVII. El galán y la madama. Esta parella fai una comedia típica de les mascaraes, los aguinaldos y los antrosos n'Asturies. La esperexilada madama y un mozu que va del brazo con el galán, una moza entraxetada de señoritu con bombín. Les comedies y entremeses del siglo XVII representaban ya a estos personajes.
Los zaparrastros son mascaritos de la zona rural del concello. Van antroxaos de sacos con sombreros o caperuchos, pelleres, farderes y cencerros que se mielguen saltando y blincando pa facelo sonar. Pol nome paecen tar asemellaos a los d'otros pueblos d'Asturies. El cura y el diañu. El diañu colorao y un trasgu faciendo trastaes. Apaez na mascarada nubieu de Baristo Valle. Anda tema col cura empecatau, que los conxura pa facer risión d'una falsa beatería. Sabemos d'una muller que antroxaba con boneta y sotana pelos años 50 del siglo pasau. Malañu pal pecau. Los sábanos. Los sábanos cuerren l'antroxu con sábanes, cobertores o ropa blanco de cama. Lleven un picorniu, gorru de picu forrau de tela, horniau con tires o flores de trapu y caretes de pelleyu o cartón. Píntalos bailando la mascarada nubieu de Baristo Valle en 1928 y falen d'ellos los informantes más viellos. Carnavalada de Oviedo. Carnavalada de Oviedo, Evaristo Valle 1928. Carnavalada de Oviedo espella una mascarada urbana de los años 30. Aparecen danzando los sábanos con les ropes blanques de cama, una estrozona, un home antroxau con faldes, un zarrapastrosu vestiu con sacos y un diañu con ropón colorau. Les arquitectures y perspectives del Narancu y de la catedral asitiarían la escena nun escampau del postiegu, ente la casona la regla. Existen dos bocetos o variantes con este paisaje de la ciudad. Alcuentru de Valdesoto. Y bueno, cronistas, pues muchas gracias a todos y a todas por vernos hasta el final de este vídeo enteramente falau en asturiano, y que a escasos meses de las elecciones queremos mostrar la cercanía, la confianza que siempre ha demostrado la canal con las cuestiones lingüísticas y con la cuestión de la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano, así que por eso hicimos este contenido cultural enteramente en nuestra lengua. Si queréis más, recordáis, dai un like al vídeo, también comentar por aquí en abajo lo que vos preste, compartir este vídeo con todos los vuestros amigos, amigas, etcétera. También suscribiros al canal y activar la campanina de las notificaciones, y por supuesto seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, donde tenemos 500 seguidores a día de hoy. Crónicas_Asturias. Muchas gracias y vémonos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas, el domingo que viene a las 12 de la mañana.